la Ley General de Educación para el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 16 de octubre del año 2000. Esta ley consta de 8 capítulos, en los cuales cada uno de ellos tiene de 1 a 4 secciones, en las cuales se dividen los 130 artículos que conforman la ley y 8 artículos transitorios. En el capítulo primero, Disposiciones Generales, está conformado por los artículos 1 hasta el 12. Fundamentado principalmente en el artículo 3 constitucional, se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del Estado de Nuevo León tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo estatal. En este primer capítulo, también se estipula la aplicación y la vigilancia de las disposiciones de esta ley, correspondiente a las autoridades educativas federales, estatales, municipales y escolares en el ámbito de su competencia, en los términos que la misma establece y en los que prevean los reglamentos. Es obligación del Estado de Nuevo León prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación básica. Toda educación que imparta el Estado será gratuita, laica y obligatoria. El criterio que orientará a la educación que se imparte en el Estado se basará en los resultados del progreso científico, artístico, tecnológico y humanístico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, la marginación, los fanatismos y los prejuicios. Sección 1. De la calidad de la educación. Está conformada desde el artículo 13 al artículo 16, con 13 fracciones en el artículo 16. Las autoridades educativas tomarán medidas que tiendan a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo. Estas estrategias estarán dirigidas de manera preferente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten desventajas económicas, sociales u otras. El servicio educativo se ofrecerá en igualdad de condiciones y circunstancias a los hombres y a las mujeres sin ningún tipo de discriminación. De igual manera, se establecerán programas educativos para erradicar el analfabetismo, programas de apoyo a maestros, centros de desarrollo infantil y demás servicios y apoyos que contemplen a los padres de familia y a las comunidades más afectadas de nuestro estado. Sección 2. De la calidad de la educación. La conforman a partir del artículo 17 hasta el artículo 20. La calidad de la educación implica un proceso de mejora continua del sistema educativo, a través de las acciones corresponsables de las autoridades educativas, docentes, su organización sindical respectiva, alumnos y alumnas, padres de familia y de los diferentes sectores de la sociedad. Tal promoverá en las escuelas una cultura de la calidad que tenga como finalidad el crecimiento y el desarrollo de los individuos y el mejoramiento. Se orientará el sistema educativo hacia la calidad mediante estrategias y acciones, considerando entre otras la equidad, pertinencia, relevancia y eficiencia, que permitan mejorar cualitativamente los procesos y resultados educativos. De igual manera, se apoyará a las instituciones educativas públicas que desarrollen programas y proyectos de innovación para mejorar la calidad, y brindará asesoría técnico-pedagógica a las instituciones educativas particulares con el mismo fin. Capítulo 2. De la distribución de la función social educativa, conformada por los artículos 21 al 24, con 10 fracciones en el artículo 21, 12 fracciones en el artículo 22 y 8 fracciones en el artículo 23. Corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal el prestar servicios educativos de educación inicial, básica, indígena, especial y normal. Proponer los contenidos regionales que incluyen lo relativo a la geografía y a la historia para un mejor desempeño en el entorno. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica.
Determinar y formular planes y programas de estudio distintos a los de la educación básica obligatoria y a los de la formación de maestros de educación básica. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios distintos a los de la educación básica obligatoria. Editar libros y materiales que apoyen los libros de texto gratuitos. Promover permanentemente la investigación de tal manera que sirva como base a la innovación científica. Y de igual manera se estipula que las autoridades educativas federal y estatal se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función social educativa. Capítulo 3. Del Sistema Educativo Estatal. Sección 1. De la organización y estructura. La conforman los artículos 25 a 29, con 7 fracciones en el artículo 27. El sistema educativo estatal es parte del sistema educativo nacional. La educación que imparte el Estado es un servicio público y de interés social. El establecimiento de instituciones educativas que realice el Ejecutivo Estatal, así como la formulación de planes y programas de estudio para dichas instituciones, distintos a los de educación primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, se efectuará de acuerdo con la normatividad establecida por las autoridades educativas federales y estatales. Sección 2. De la planeación de la educación. La conforman los artículos 30 al 35, con 5 fracciones en el artículo 32. La planeación del desarrollo del sistema estatal de educación se orientará a proporcionar un sistema educativo equitativo y de calidad, teniendo como fundamento el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial de la Federación, el Programa Estatal de Educación, el Programa Anual de Actividades y las demás disposiciones legales relativas al tema. Coordinará la elaboración y operación de un programa estatal de educación de acuerdo con las disposiciones federales vigentes que tomen en cuenta todos los tipos, niveles y modalidades educativas. Esta sección habla sobre el financiamiento de la educación. Está conformado del artículo 36 al 41, en las que se establece que el Estado concurrirá al Ejecutivo Federal para el financiamiento de la educación. Será el Ejecutivo Federal quien verificará la correcta aplicación de los recursos. Será el Estado quien se encargue de proveer a cada municipio sus recursos, teniendo como carácter prioritario la educación pública para los fines de desarrollo estatal y nacional, así como elevar el nivel de vida de los trabajadores de la educación y sus familias, recibiendo calidad de educación. En esta misma sección queda establecido que serán de interés social las inversiones que en materia educativa realice el Estado. En la sección 4 se establecen los criterios de la educación inicial, básica y especial. Está conformada de los artículos 42 al 51. La educación inicial está enfocada en el desarrollo físico y cognitivo de los menores de 4 años. Y la educación básica conformada por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar se ofrece a partir de los 4 años de edad y es necesario cursar por lo menos un grado. La primaria a partir de los 6 años de edad, conformada por 6 grados, lo cual es antecedente obligatorio de secundaria, y la secundaria conformada por 3 grados consecutivos. De la educación especial es aquella destinada a personas con discapacidad, ya sea transitoria o definitiva, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. En la sección 5 se establecen los criterios de la educación media superior. Esta sección abarca del artículo 52 al 54. Comprende el bachillerato, el cual tiene el propósito de desarrollar competencias generales para la inserción de los educandos en el nivel laboral. Puede ser propedéutica, terminal o bivalente. Sección 6. De la educación superior. Comprende de los artículos 55 al 58. Esta se imparte después del bachillerato y comprende los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.
Este nivel será impartido por la Universidad Autónoma de Nuevo León, escuelas normales, instituciones superiores de educación tecnológica, así como instituciones particulares de educación superior. La autoridad educativa estatal se encargará de integrar un consejo para la planeación, desarrollo, evaluación y supervisión de la educación media superior y superior. Sección 7. De la educación para adultos y formación para el trabajo. Establecido en los artículos 59 al 62, en la que se establece que el Estado ofrecerá educación a hombres y mujeres de 15 años o más, comprende alfabetización, educación primaria, secundaria y formación para el trabajo. En la sección 8 se establecen los criterios de la formación, actualización y superación de los docentes. Conformada por los artículos 63 al 66, se establece que la autoridad educativa estatal desarrollará el proceso de formación, actualización, capacitación y superación docente de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Considerando la formación de los maestros, la formación continua y actualización, programas de especialización, así como el desarrollo de investigación pedagógica. Además, considera la evaluación diagnóstica para el ingreso a escuelas normales y considera que la autoridad estatal prestará servicios de actualización siendo estos de carácter voluntario. El capítulo 4 establece los criterios del proceso educativo, los cuales estarán basados en principios de libertad, respeto e igualdad, relaciones armónicas, promover trabajo en grupo y brindar cursos a docentes sobre los derechos del educando y obligaciones que tienen con ellos. En la sección 1 de este capítulo habla acerca del alumnado, los cuales son la razón del proceso educativo, por lo tanto, deberán recibir educación de calidad, trabajar en ambientes de tolerancia y armonía, desarrollar autoestima y respeto, así como no interrumpir su educación, y desarrollar en ellos una cultura de transparencia y democracia.
Capítulo 6 de la educación que impartan los particulares. Del artículo 106 a 113 se habla de cómo los particulares podrán impartir educación en cualquiera de sus tipos y modalidades. La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. El artículo 109 menciona que los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberá cumplir con planes y programas, libros de texto gratuitos, reconocimiento de la Secretaría de Educación Estatal y autoridades educativas estatales. Capítulo 7 de la validez oficial de estudios y certificación de conocimientos, del artículo 114 a 119, nos habla sobre. El artículo 114 nos menciona que los estudios realizados en el sistema educativo estatal tienen validez en toda la República, esto fundamentado en lo establecido en la Ley General. El artículo 119, junto con la Autoridad Educativa Estatal y Federal, se establecen los procedimientos por los cuales se expedirán los certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos terminales correspondientes a su nivel educativo. Capítulo 8 de las infracciones, sanciones y recursos administrativos, en donde se habla sobre. Sección 1 de las infracciones y sanciones, artículos 120 a 124. Incumplir con cualquiera de las obligaciones, como suspender el servicio educativo en días y horas no autorizados por el calendario. No utilizar libros de texto y materiales educativos. Dar a conocer antes de su aplicación los exámenes o cualquier instrumento de admisión. Expulsar o negarse a prestar servicio educativo, así como incumplir con medidas correctivas derivadas a las visitas de inspección. Sección 2 del recurso administrativo. Artículos 125 al 130. En contra de las resoluciones de las autoridades educativas dictadas, con fundamento en las disposiciones de esta ley, deberán interponerse en un recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. El recurso se interpondrá por escrito ante la autoridad inmediata superior. La autoridad educativa dictará la resolución dentro de los 30 días siguientes. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada si el recurso haya sido admitido o de otorgarse no implique la continuación o consumación que ocasionen infracciones a esta ley. Artículos transitorios. Artículos transitorios. Del artículo 1 al artículo 8 se aborda la Ley de Educación para el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 29 de agosto de 1984, en funcionamiento de sociedades de padres de familia y maestros en el Estado de Nuevo León, de diciembre de 1950. Las autoridades competentes se obligan a respetar íntegramente los derechos de los trabajadores de la educación y reconocer la titularidad de las relaciones laborales colectivas de su organización. Los particulares que impartan educación con autorización